Bienvenidos a Conectando Puntos, un podcast donde exploramos caminos de vida singulares. Es decir, historias de gente chingona que yo admiro y respeto, que vive en sus propios términos. En este podcast no solo platicamos de los logros y de los éxitos, sino que también revisamos las noches tristes, los momentos de dudas y aquellos saltos al vacío que solo se entienden con el tiempo. Porque antes de cada éxito, un rompecabezas desordenado. Yo soy Miguel Curi y hoy tengo el gusto de platicar con Rodrigo del Castillo. Rodrigo, tengo ya casi 8 años de conocerlo y yo lo admiro y respeto porque trabaja mucho con emprendedores, con pequeñas y medianas empresas. Y hoy vamos a hablar de liderazgo, de negocios conscientes y de accountability en los negocios. Y pues nada, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, esas pláticas que hemos tenido, que son de mucha contribución, de gran reflexión. Y bueno, pues ahora, ¿por qué no? Que sea divertido, ¿no? Y que se quede para la posteridad. Ese es el propósito. Vamos a empezar con un ejercicio de perspectiva, ¿sí? Y si pudiéramos, si tu vida y esto que vamos a platicar hoy fuera una película, ¿qué nombre le pondrías a esta película? Pues mira, se me vienen varios nombres a la mente, podría ser como El Señor de los Anillos, en donde Frodo parte de su casita para tener una gran misión, pero solamente a la primera película, que todavía no llega y se convierte en el salvador del mundo. Ok. Pero más bien yo creo que podría ser como El Viaje de la Conciencia, o El Viaje del Héroe, ¿no? No, todas las películas tienen este concepto del viaje del héroe, Sí. pero un poquito más hacia el viaje de la conciencia, de nosotros como siendo ese personaje principal de nuestra propia vida, como yo en mi caso, pues he empezado a tomar conciencia para tomar diferentes acciones y que las acciones que he hecho en el pasado, pues están viendo el día de hoy. Claro. Oye, a ver, platícanos, ¿qué haces hoy? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy consultor de negocios, conferencista y también coach. Entonces, mi principal función es ayudar a los empresarios a que crezcan, que lleguen a un siguiente nivel a través de estrategias, ¿no? Yo tengo mucha experiencia diseñando estrategias y también cómo esas estrategias se pueden aterrizar a las micro y pequeñas empresas. Porque parte de mi background es, yo creo que es una pregunta que vas a hacer. Soy un ingeniero industrial, tengo un MBA, también estuve muchos años trabajando en consultoría y también he tenido varias empresas. Entonces, toda la parte esta que te enseñan en las escuelas de negocio, pues al momento que llegas a la empresa, a tu propia empresa, pues te das cuenta que no es tan fácil de implementar. Entonces, sufrí o tuve muy grandes aprendizajes, grandes tropiezos y gracias a esos tropiezos, junto con mi socio Mauricio, diseñamos una metodología que está aplicándose a micro y pequeñas empresas en América Latina. Perfecto, el PEM, que ahorita platicamos más del PEM. Ahora platícanos cómo empezaste. Ya nos dijiste que estudiaste ingeniería industrial. ¿Sí? ¿Cómo llegas a esta parte de consultoría, de speaker y de transmitir estos mensajes? Pues conectando puntos. De eso se trata. Realmente cuando me invitaste dije, pues es que todo ha sido así como después que van sucediendo muchos acontecimientos en tu vida, pues después vas conectando los puntos, ¿no? Claro. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Empecé yo a trabajar en consultoría en Deloitte. Estuve ahí 4 años. Luego estuve en Mastercard Advisors. ¿En algún área especial? En el área de estrategia. Ajá, enfocada mucho en la parte de finanzas y de banca. Y luego, pues estuve en la parte de consultoría de Mastercard, entonces también trabajando con algunos bancos, diseñando algunos productos para los bancos. Entonces muy metido ahí. Luego me fui a hacer mi MBA a Francia. Estuve 2 años allá. También tuve la full time, ajá. Tuve la oportunidad de trabajar allá por una empresa de cementos. Andar viajando por todo el mundo. Bueno, 5 países. Nada más. Sí. Pero en cada uno de los continentes. Muy divertido. Y regresé a México en el 2010 buscando trabajo,
no quería consultoría porque estaba harto o cansado de esa parte de que es muy demandante en cuestión de tiempos y según yo estaba como cansado de esa parte y quería como llevármela más relajada en la vida. Entonces, pues, ¿por qué no me invitaron a un proyecto para ser socio en una empresa de tecnología? Right. Y pues por 10 años estuve en esa empresa como socio, operándola en ventas, de secretaria, tecnología? limpiando, ya sabes, de todo un poco. Como los socios, Como como los los socios, dueños, claro. exactamente, ¿no? Hacíamos tecnología para la educación, es decir, pantallas interactivas, pizarrones Vale. interactivos, salas de videoconferencia, todo lo que tenía que ver con esa parte. Entonces, hubo un boom después del 2008-9 hasta 2015, y luego nos vino la pandemia, y pues ahí fueron momentos para tomar decisiones difíciles, y pues ver que pues tenemos que o cambiar o cambiar de giro, ¿no? Pues, si tu vida fueran una serie en capítulos, ¿cuántos capítulos o cuántos episodios tendría y más o menos cómo los ubica? Esta parte de No, pues son varias temporadas, ¿no? Sí. Ya iríamos como en la 10ª temporada. No, yo creo que la temporada de consultor, la temporada de la maestría, la temporada de empresario, la temporada, bueno, obviamente cada temporada tiene sus puntos de suspenso, ¿no? Claro, La temporada de introspección y la temporada de otra vez volver a la consultoría. ok. Esta parte de las pequeñas empresas y este modelo que has montado con tu socio, ¿cuánto tiempo tienen ya con esto? Llevamos ya un poquito más de 3 años y medio. Al principio también fue como una prueba, un experimento, y los resultados fueron tan buenos de la primera vez que nos siguieron pidiendo, nos siguieron recomendando, y ya llevamos, digo, más de 3 años y medio, 200 empresas, Platícales un poquito 9 de qué se generaciones. trata el PEM. El PEM es, Ahí me van a ver de repente. sí, el PEM se llama Programa, Estrategia y Modelo de Negocio, en donde les enseñamos a las micro y pequeñas empresas en América Latina a diseñar un plan estratégico. Es decir, que sepan que si quieren ir para allá, que tomen las decisiones para ir para allá. Porque realmente pocas empresas se sientan para decir, quiero crecer hoy 25% este año, por tal y tal cosa. Siempre que le preguntas algo, ¿qué quieres hacer este año? Pues vender más. Sí, claro. Pues todo el mundo quiere vender más. Pero que te digan el número, cuánto quiere crecer cada uno, es muy difícil. O sea, tener objetivos claros es muy difícil que lo tengan. Entonces nosotros ayudamos a que las empresas tengan claro esos objetivos con base, primero, saber dónde están, un análisis del mercado, un análisis interno, qué productos traen, cuáles son los precios, cómo está la competencia, y después diseñamos esa estrategia de qué hacer. Porque luego vienen las ideas. Vamos a otro mercado, vamos a un segmento diferente, Claro. a otra locación. ¿Por dónde empezamos? Y es ahí donde entra la estrategia. Y es un programa de acompañamiento que dura 4 o 6 meses. No, dura 3 meses este programa. Entonces les ayudamos a diseñar en conjunto, en grupo. Y es muy enriquecedor esa parte porque pues, los empresarios hablan el mismo idioma, se quejan de las mismas cosas. Sí, el emprendedor es algo muy solitario, ¿no? La oficina del director o del dueño siempre es solitaria. Y a veces te sales de ese grupo y nadie te entiende, ¿no? De que, oye, pero es que ¿por qué? Si tienes tu propia empresa, ¿por qué sales hasta las 10 de la noche? Sí, claro. No, pues es que tengo que terminar todo, ¿no? Tragas el festivo, Sí, ¿no? Porque sí, exactamente, ¿no? Entonces, justo hace poco que fue día festivo, sí, cierto, es día festivo pasado mañana, ¿no? Y yo trabajando. claro, sí. Pero me gusta. Entonces, es la gran diferencia, ¿no? Que cuando estaba como empleado, pues es trabajar en día festivo, no. Pero ahora, pues me gusta y pues sé que porque estoy ayudando, ¿no? Porque hay algo más allá que simplemente el tener que cumplir horas nalga en una oficina. Claro, sí. Oye, en este camino, si pudiéramos escoger 1 o 2 momentos de mayor impacto en tu vida, así de que se conectan los puntos o que hay una vuelta de timón que a lo mejor no se entendía en ese momento, ¿cuáles serían, no? ¿Cuál sería uno que nos puedas compartir, pues, con el afán de que los demás sientan y entiendan que así funciona a veces la vida, ¿no? Pues un punto muy de cambio de 90 grados fue
justamente empezando la pandemia, en donde pues no teníamos operación en la empresa, porque pues todo el mundo estaba en sus casas. Y también fue un punto personal difícil para mí, ¿no? Pues digo, no, me separé de la mamá de mis hijos. Entonces fue como romper muchas cosas, ¿no? Muchas de las cosas que estaban ahí ya dadas por hecho, ¿no? La familia perfecta, con los hijos, con los perros, el tener tu negocio, ¿no? Que supuestamente iba bien. Y de repente, pues todo eso que fue fugaz y cambiar, ¿no? Entonces fue un momento muy difícil de replantearse qué hacer. Digo, un momento de pues, varios meses, de qué hacer ahora en adelante, porque, pues es decir, siendo muy honestos, no me encantaba lo que estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, pues como nos acostumbramos, ¿no? O sea, estamos en un estado de confort y eso pasa en los negocios, en las relaciones, en todo, ¿no? Que estamos en un estado de confort y vamos ahí tranquilitos, ¿no? Navegando. Sí. Y es un problema porque creo que el ser humano estamos diseñados para siempre ir a buscar más. Cuando se nos acaba el hambre, creo que es un gran problema, ¿no? Y a mí me pasó eso, que se me acabó el hambre o me empecé a dormir. Pero es que vivimos en automático, ¿no? O sea, Rodrigo y yo compartimos más o menos la misma temporada que vivimos estas crisis que luego la vida nos lleva por un camino un poco en automático, que nunca nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos o por qué estamos en una relación, en un trabajo o algo, simplemente operamos. Y, y cuando la vida te sacude, ¿sí? Ahí es donde dices, ah, caray, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Pero una vez tuve un debate con el buen César Lozano, que tengo una buena relación con él, él decía una frase, algo así como que en los momentos de crisis es donde se expande la conciencia. Entonces yo le decía, entonces a fuerza tiene que haber una crisis, o cómo, ¿no? Entonces, creo que de eso va un poco lo que hemos compartido en lo personal, siempre ha rozado de lo personal, laboral, con estas etapas de vida que hemos compartido y que luego vemos en los negocios como un espacio donde nos ayuda a desarrollarnos, ¿sí? Y a replantear prioridades, ¿no? Entonces, esto me lleva al tema que también nos conecta, que es el tema de la conciencia en los negocios. O sea, es el hacer negocios por hacer negocios, porque es igual un trabajo que un negocio que pues tienes por tener, ¿verdad? Entonces, yo sé que tú trabajas un poco ese tema de la conciencia en los negocios, en el liderazgo. ¿Sí? A ver, platícame un poco más conceptualmente y qué haces. Eso es crucial, ¿no? El tener claro el rumbo de lo que uno quiere hacer, ¿no? De los gustos y de las habilidades que uno tiene, que eso va mucho más relacionado con el propósito. Y el negocio tiene que estar alineado a eso, porque si no nos volvemos unos mercenarios. Y si simplemente el objetivo es hacer dinero, pues ponte y dedícate a hacer haces mucho dinero ahí. Claro. Pero creo que no todo el mundo tiene esa visión. Y tampoco no juzgo, ¿no? A las personas que han tomado esas decisiones. Pero para mí, creo que es mucho más importante el propósito y tiene que ver que todas mis habilidades ponerlas al servicio de los demás. No quiere decir que voy a regalarlo. Eso, manto. ¿No? Porque a veces creemos que no, sí voy a poner al servicio a los demás y voy a dar por gratis. No, o sea, a ver, la consultoría que yo doy, cada vez que me siento con una persona, con un empresario, estoy ahí y le doy lo mejor de mí. No importa si es chico o grande. Le doy lo mejor de mí. Claro. Y obviamente pues hay una retribución a cambio. Entonces, yo creo que uno tiene que ir identificando en qué es bueno y lo más chistoso es de que nos es muy difícil reconocer eso. Porque realmente vemos lo bueno en los demás cuando son diferentes a nosotros. Sí. Y como para nosotros siempre hemos sido buenos en eso, pues es natural. Y no lo vemos de que, ay, ¿a poco voy a cobrar por eso? ¿No? ¿A poco voy a cobrar por ayudarle a alguien que tenga claridad en qué tiene que hacer en su negocio? Que para mí es natural eso, ¿no? Ay, ¿a poco le voy a cobrar a alguien
para que sepa cuáles son sus números y que sepa... ¿Cuánto lo va a cobrar? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí. Y de repente viendo con muchas personas es que, o sea, les es difícil manejar los números, que para mí es muy fácil. Y de repente veo en otras personas que a lo mejor les es muy fácil socializar y buscar nuevas relaciones y ser por ejemplo, un PR de relaciones públicas. Para mí no es tan natural eso. Y digo, wow, me gustaría tener eso, ¿no? Y el otro dice, oye, quisiera tener tu control de números, ¿no? Pero entonces, sabiendo ya ahora lo que soy bueno y lo que me gusta, pues me he enfocado en eso para poderlo al servicio de los demás. ¿Y cómo le haces ahora que guías a estos pequeños empresarios, a pequeños y medianos empresarios, para acercarlos al tema de llevar los negocios pues con más conciencia, ¿no? Con más, ya nos platicaste cómo le haces tú, pero ¿cómo lo transmites? ¿Tienes alguna metodología? Tenemos ¿Alguna idea? tenemos una metodología y mucho va desde conectar con la parte interior, con ese liderazgo y que está alineado. Que si de repente hay ese desalineamiento de lo que uno quiere con lo que está haciendo en un negocio, pues va a ser muy pesado y no se va a ver reflejado, o más bien se va a ver reflejado eso negativamente en el negocio. Entonces, lo primero es que la persona tenga muy claro qué quiere hacer o qué le gusta hacer. Y luego en el negocio es como que esté muy claro hacia dónde van. Y luego, obviamente, pues como tenemos tiempo finito, dinero finito, energía finita, pues tenemos que empezar a priorizar. Porque si le pusimos la carta a Santa Claus, pues sale kilométrica. Pero ¿por dónde empezamos? Y es ahí donde nosotros, parte de la metodología es esa, es empezar a priorizar cuál es el siguiente paso. Algo que sea fácil de implementar, pero que nos traiga muchos beneficios. Ok. Oye, Rodrigo, quisiera platicar un poco sobre el tema de tu TED Talk, ¿no? La plática TED, que para muchos, incluyéndome a mí, es como un hito, ¿no? Tener mi propia plática TED. La pueden buscar en YouTube, TED Talk Rodrigo del Castillo, y ahí sale. Y la plática se llama... Tú no tienes la culpa, pero sí es responsable. Ok, ¿y de qué va esta plática? A ver, comparte. Va enfocado exactamente en que parte de la cultura es echar la culpa a los demás. ¿Tú crees que eso es parte de la cultura mexicana? Yo creo que en todos lados. Mucho más en la parte latina y conociendo México, en mi México querido, pues es que los políticos hacen las cosas por nosotros, ¿no? El presidente tiene que salvarme, ¿no? Y Superman viene a rescatarme. Entonces, bajo esa perspectiva, siempre le ponemos algo externo que nos venga a salvar. El boleto de la lotería, el que conozcamos a mi príncipe azul y me saque de, o sea, las telenovelas, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre ha sido, no, me saque la lotería o que me herede un tío rico. Pues, le estamos poniendo mi éxito en algo externo, cuando todo depende de mí. Y los resultados que tengo el día de hoy son consecuencia de lo que hice o dejé de hacer en el pasado. Es correcto. Y donde entra la responsabilidad es, si los resultados que no tengo el día de hoy no me gustan, es que lo que hice, pues no fue lo adecuado. Porque puedo yo también imaginarme y desear cosas, pero una cosa es desear las cosas y otra cosa es ponerse en acción para que eso suceda. Claro. Y ahí en tu propia vida, porque vas a estar rebotando en las dos, ¿verdad? ¿Cómo has aplicado esta filosofía en tu propia vida? Pues con mucha conciencia. Creo que lo principal ha sido, o la clave, el acceso para eso es cuando no tienes los resultados que quieres. Ahí, tip. Cuando no tienes los resultados que quieres, es el acceso para poder hacer el cambio. Porque lo que te está indicando es, pues, lo que hiciste no funcionó. Claro. Te guste o no te guste, le hayas puesto muchísimo corazón, no funcionó. Entonces hay que buscar otro camino. Y muchas veces o yo he sido, que hablo de mi persona,
como demasiado egocéntrico y soberbio para decir, no, yo puedo. Y es en donde entra aquí de, pues, ¿por qué descubrir el agua tibia si alguien más lo ha hecho? Entonces es acercarse a los expertos, psicólogo, psiquiatra, coach personal, coach de negocios, consultor de negocios en ambas partes, Sí, ¿no? claro. Rebotando en esos dos, para poder ir haciéndolo. Porque es mucho más fácil que alguien te diga que traes un gallo acá atrás a que tú te lo veas. Claro. Y es mucho de la cultura del empresario, sobre todo el emprendedor mexicano, quererlo hacer tú solo, ¿no? Y esta es mi idea, y yo solo. Y yo algo que veo que es diferente, sobre todo en la consultura americana, es que van sumando y vas dando. Si al final, no sé, Mark Zuckerberg se quedó con el 20% de Facebook y fue repartiendo para ir trayendo al mejor talento posible. Y acá somos mucho la idea de Es mío. ¿No? Sí. My precious, Sí. my precious. Y no lo compartes y es más difícil porque te lo van a ganar. Y yo siempre les digo, como que ya te lo van a ganar porque este es mercado libre y el día que salgas con tus tacos va a llegar alguien también y no es el producto donde está la... Y esto lo describe muy bien, si mal no recuerdo, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, donde habla de la chingada, ¿no? Donde Gracias, a ver. de la chingada pues viene desde la Malinche, que desde la época, desde los aztecas, desde la conquista, en donde como hubo una parte de conquista y meternos las cosas a la fuerza y que nos arrebataron cosas, pues esa parte de no quererlo compartir, que siempre, por eso es una grosería, ¿no? Sí, Lo claro. que acabo de decir. Entonces, yo creo que es un tema cultural y si somos muy honestos, creo que vale más la pena tener el 1% de 1,000,000 que tener el 100% de 10. Sí, claro. ¿Y cómo llevas esta filosofía de que tú no tienes la culpa, eres responsable, cuando enseñas un programa como el PEM? O sea, porque en la filosofía o en la plática está padre, pero ahí el chavo que está haciendo su negocio de centros de jabones y de sombreros y cosas así, ¿cómo le haces tú para integrar esto en la ejecución, verdad? Pues mira, eso es muy interesante porque al final de cuentas algo que nos va a ayudar para poder hacer un cambio es medir. Medir lo que estoy haciendo hoy y si hay un cambio, pues tenemos que medir que hubo ese cambio. O sea, lo vemos así un ejemplo. Si yo quiero bajar de peso y no me mido hoy, pues ¿cómo voy a saber qué tanto bajé de peso? Sí, claro. ¿No? Entonces puedo decir ilusiones, no, sí, ya bajé 10 kilos, pero la realidad es la báscula. Ojo, no quiere decir que la báscula sea quien mueve la aguja. Hay otra cosa por allá que es lo que mueve la aguja, pero la báscula es lo que mide el resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mover el resultado? Pues cerrar la boca y ponerse a hacer ejercicio. Claro. Y eso va a que igual de que yo soy responsable de eso y justamente estaba pensando el otro día, o sea, realmente lo que yo soy responsable son de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo y de lo que hago. Mucho más difícil de poder estar en conciencia o darse cuenta de lo que pienso y de lo que siento. Porque nos hacen algo Y el mecanismo. y reaccionamos. Entonces, si estamos en ese modo automático y no nos ponemos a reflexionar de los resultados, es así, oye, ¿por qué te andas peleando todo el día con las personas? Si no hago la reflexión de que yo soy responsable de eso y de que no, es que me hacen enojar y todos son una bola de tontos, tengo un equipo que no son buenos para nada. Cuando digo, caray, si yo soy responsable de la empresa y de las personas que están ahí, pues no lo quiero ver, no lo quiero aceptar. Claro. ¿Y tú crees que esto se pueda sistematizar hacia las empresas en las políticas, procedimientos, herramientas para que se trabaje con más accountability, que es la palabra que yo usé, pero desde la conciencia, ¿verdad? Pero a mí se me hace difícil estar evangelizando a toda una organización, entonces ahí es donde viene
a través de políticas, procedimientos, ¿no? Pero ¿Cómo lo maneja? Pero no solamente son las políticas, porque al final de cuentas estamos lidiando con personas en las organizaciones. O sea, si en una compañía, punto en un hotel, se van todos los empleados, pues ya no hay hotel, simplemente hay un edificio ahí con camas. Y pueden estar las políticas muy bien ahí, pero al final de cuentas tenemos que lidiar con el factor humano, que es lo más complicado. Sí. O lo más retador, porque pues, defines la política y ya está, y no llegas tarde y Lo de que la cumplan es otra cosa. Exactamente. Pero cuando empiezas a sensibilizar a las personas de por qué se hacen las cosas y que eso tiene un beneficio para ellos mismos y para todos, creo que puede empezar a haber ahí un cambio. Porque cuando la persona se da cuenta de que, por ejemplo, el típico, el robo, no, es que si yo me robo tantito, pues, ¿qué son ahí 10 pesos? Pues sí, pero si todo el mundo le roba 10 pesos, al rato la empresa va a tener menos utilidades, no va a hacer reparto de utilidades, entonces tu reparto de utilidades ya no te va a llegar, o peor tantito, ya no va a poder tener dinero para seguir haciendo recompras y va a ir decayendo, hasta que te va a tener que correr. Entonces no lo vemos de esa forma, lo vemos como cosas aisladas. Entonces siempre que estamos en una organización hay que entender que es un ente viviente y como tal, pues las personas que estamos ahí somos quien le damos la vitalidad y que sí afectamos el desempeño de la compañía. Oye, pues bien. Oye, pues para ir cerrando, platícanos qué traes ahorita entre manos, qué traes en el futuro, qué proyectos estás cuadrando. Pues trae un proyecto muy, muy interesante que creo que va a cambiar la dinámica en México. No les puedo anticipar más. Tiene que ver con medios de pago y movilidad. Por otra parte, también en el PEM estamos creando una estructura para llegar a más personas. Entonces eso me emociona muchísimo porque justamente acabamos de empezar para llegar a más personas y poderlos atender bien porque tenemos un diferenciador que es pues, atender a las personas, a los empresarios, con una atención personalizada y no nada más como, sí, ve las cosas ahí, ¿no? Sino realmente el que se siente alguien, a escucharlo, a darle ideas, a mejorar las cosas. Y pues eso nada más, ¿no? Sigo también con los temas de capacitación a corporativos, temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de productividad. Entonces son lo que está ahorita en vigencia. O si a alguien le interesa el PEM, para que les platiques, de qué va, dónde se pueden inscribir, qué van a recibir. Miren, ahí solamente a las personas que vengan de tu parte, de Conectando Puntos, les voy a regalar una sesión de consultoría. Entonces, escríbanme a Rodrigo del Castillo OF o pueden entrar en la página de pemlatam.com y nos mandan un mensaje diciendo alusión de que venimos por parte de Miguel o de Conectando Puntos. ¿Sí? Ajá. Y les regalamos una sesión de consultoría para su negocio. Bueno, y si se quieren inscribir, lo buscan. ¿Dónde te encontramos? Igual estoy en redes sociales como Rodrigo del Castillo OF, de oficial, no de OnlyFans, que los jóvenes me dicen, ¿qué de OnlyFans? Digo, no, es de oficial. Pero sí, vamos a dejarlo de OnlyFans para que se recuerden. También como pem.latam en Facebook, Instagram y nuestra página de pemlatam.com. Si te diera un presupuesto para poner una frase en espectaculares, en varios lados, por varias partes, ¿qué frase pondrías? Lo que dijo Bad Bunny ayer. Tú puedes hacerlo siendo responsable y consciente. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarme en este proyecto, idea que estamos Excelente, me encanta. co-creando y ojalá luego podamos otra plática para meternos a los otros temas y a los nuevos proyectos. Claro que sí. Muchas gracias. Un placer.
Bueno, nosotros nos pueden seguir en nuestras plataformas, en YouTube, en Spotify, y toda la información de lo que hemos platicado, de los cursos y eso va a estar en la descripción. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, y recuerden que está bien no tener todas las piezas claras, y que está bien que detrás de cada éxito siempre hubo un rompecabezas que tomó tiempo en armarlo. El chiste es seguir caminando y confiar. Así que soy Miguel Curi, gracias por acompañarnos en Conectando Puntos y nos vemos en el próximo camino. Debes confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma o lo que sea, porque creer que los puntos se conectarán en el futuro te dará la confianza para seguir tu corazón.